¿Es cierto que tú traes la mala suerte? Candelaria lo preguntó sin maldad, con esa crueldad inocente que solo tienen los niños cuando repiten, sin entender, lo que han oído decir a los adultos. Tenía 6 años y estaba sentada en un banco bajo, observando a Amparo vendarle el pie a su abuelo con manos firmes y rápidas. Amparo no dejó de enrollar la venda. Tampoco levantó la vista de inmediato. «¿Quién te dijo eso, mi niña?» «La señora del molino. Le dijo a otra señora que tú eras la que sobrevivió cuando se cayó el cerro, y que por eso ahora la desgracia te sigue a todas partes». Don Cirilo, el abuelo, abrió la boca para regañar a la niña, pero Amparo lo detuvo con una mano suave sobre el hombro. Terminó de anudar la venda, miró a Candelaria a los ojos y respondió con una calma que le había costado años de práctica construir. «La desgracia no me sigue, mi niña. La desgracia ya estaba aquí antes de que yo llegara. Lo único que yo hago es quedarme a ayudar a limpiar lo que deja». Candelaria se quedó pensando eso un momento, con la seriedad torpe de los niños que intentan entender algo demasiado grande para su edad, y después volvió a jugar con un trompo de madera en el suelo de tierra, como si la pregunta más cruel que alguien le había hecho a Amparo en mucho tiempo no hubiera dejado ninguna marca. Pero sí la dejó. Quédense conmigo en esta historia, porque para entender por qué una niña de 6 años podía preguntarle eso a la mujer que en ese momento le estaba curando el pie a su propio abuelo, hay que retroceder varios años, hasta el día en que el cerro se vino abajo sobre la mina de Tlaxiaco y se llevó a la familia entera de Amparo, dejándola viva solo a ella. Amparo tenía 18 años cuando ocurrió. Su padre y sus 2 hermanos mayores trabajaban esa mañana en la mina de la ladera, como trabajaban casi todos los hombres del pueblo desde que tenían memoria. Ella se había quedado en casa esa semana con fiebre, demasiado débil para acompañar a su madre al mercado del pueblo vecino, como hacía siempre. Una tormenta de varios días había empapado el cerro hasta dejarlo blando como masa, y esa mañana, sin aviso, la ladera entera se desprendió y enterró la entrada de la mina bajo toneladas de tierra y piedra. 11 hombres murieron esa mañana, entre ellos su padre y sus 2 hermanos. Amparo sobrevivió simplemente porque la fiebre la había mantenido en cama. Quiero detenerme aquí un momento, porque lo que viene después es, para mí, una de las partes más injustas y más humanas de esta historia a la vez. Cuando una tragedia así golpea a un pueblo pequeño, la gente necesita encontrarle un sentido, aunque ese sentido sea falso, aunque ese sentido sea cruel. Y muchas veces el sentido que encuentran es el más fácil de señalar, alguien que sobrevivió cuando no debía. En los meses que siguieron al derrumbe, algo extraño y silencioso comenzó a crecer en el pueblo. Nadie lo dijo de frente al principio. Fueron miradas que se detenían un segundo de más en Amparo cuando pasaba por la plaza. Fueron silencios incómodos cuando ella entraba a una tienda. Fue la vieja partera del pueblo, que un día, sin pensar demasiado en lo que decía, comentó frente a otras mujeres que era extraño, muy extraño, que la única de la familia que se hubiera quedado en cama esa mañana fuera precisamente la que sobrevivió. «Como si el cerro la hubiera dejado a propósito», dijo la partera. «Como si supiera que a esa no la quería». La frase, dicha sin mucha intención, se quedó flotando sobre el pueblo como el polvo después del derrumbe, y poco a poco se transformó en algo más sólido. La creencia de que Amparo había sido perdonada por algo más grande que la casualidad, y que ese perdón tenía un precio que ella seguía pagando, sin saberlo, contagiando su mala suerte a cualquiera que se le acercara demasiado. Era, por supuesto, una superstición sin ninguna base real. Pero las supersticiones no necesitan base real para hacer daño. Solo necesitan un pueblo pequeño, un dolor sin explicación,
y una mujer sola que no tenía a nadie más que la defendiera. Durante los años siguientes, Amparo lo vivió de 1000 maneras pequeñas y de algunas grandes. Un muchacho del pueblo se interesó en ella una vez, y todo parecía ir bien hasta que una de sus vacas enfermó la misma semana en que se hicieron novios. La madre del muchacho lo convenció de que era una señal. El muchacho, que en el fondo no estaba tan convencido de quererla como creía, se dejó convencer con facilidad. Trabajó en varias casas, como sirvienta, como ayudante de cocina, como lo que hiciera falta. Y en más de una de esas casas la echaron después de que ocurriera cualquier pequeña desgracia que coincidiera con su llegada, una cosecha mala, una gotera que no había antes, una gallina muerta sin explicación. Nadie le pedía pruebas de que ella tuviera algo que ver. Bastaba con que alguien lo dijera en voz alta, y el miedo hacía el resto. Lo más cruel de todo, le confesó Amparo años después a Candelaria, ya crecida, cuando por fin pudo hablar de esto sin que le temblara la voz. No era que me culparan, era que, después de un tiempo, yo misma empecé a preguntarme si tendrían razón. Así que para cuando llegó a la sierra donde transcurre esta historia, Amparo ya no buscaba un lugar donde quedarse para siempre. Solo buscaba un lugar donde nadie la conociera todavía, donde pudiera trabajar unos meses antes de que la sombra de su fama la alcanzara otra vez, como siempre la alcanzaba. Caminaba esa tarde por un sendero de piedra entre dos cerros, con su atado de ropa al hombro, cuando escuchó el llanto. Era un llanto distinto al que había imaginado. No era el llanto desesperado de niños solos que esperaría encontrar, sino algo más contenido, más cansado, como de alguien que lleva mucho tiempo llorando en voz baja para no molestar a nadie. Venía de una casa de adobe pegada a la ladera, con un corral pequeño a un lado y una columna delgada de humo saliendo de la chimenea, tan débil que apenas se sostenía en el aire frío. Amparo se detuvo en el camino. Lo prudente era seguir de largo. Pero algo en ese llanto contenido, en esa tristeza que sonaba a costumbre y no a sobresalto, la hizo caminar hacia la puerta. La encontró entreabierta. Adentro, sentado en un viejo sillón de madera junto al fogón apagado, había un anciano de unos 68 años, ciego de un ojo y con el otro nublado por una catarata avanzada, con las manos temblando sobre su regazo, llorando en silencio mientras intentaba, sin lograrlo, encender un cerillo para prender el fuego. A su alrededor, 3 niños lo miraban sin saber qué hacer. El mayor, un muchacho de 9 años llamado Emilio, sostenía los cerillos que su abuelo no lograba encender. La de en medio, Candelaria, de 6 años, abrazaba a la más pequeña, Lupita, de apenas 2, que tenía las mejillas rojas de frío y hambre. ¿Hay alguien grande que pueda ayudar?, preguntó Amparo desde la puerta. El anciano levantó la cabeza, sobresaltado, buscando con su ojo nublado la dirección de la voz. «Mi abuela murió hace mucho», dijo Emilio, con esa seriedad prematura de los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. «Mi papá y mi mamá murieron hace 1 año, de la fiebre que vino al pueblo. Mi abuelo se está quedando ciego y ya casi no puede prender el fuego ni ver bien para cocinar». Amparo no necesitó escuchar más. Dejó su atado en el suelo, se arremangó y entró sin pedir permiso, exactamente como había aprendido a hacer en cada una de las casas donde había servido, haciéndose útil antes de que alguien tuviera tiempo de decidir si la quería ahí o no. Encendió el fuego con manos seguras. Buscó en la despensa lo poco que había: maíz, algo de frijol, unas hierbas secas que reconoció de sus años sirviendo en otras cocinas, y, mientras cocinaba, fue hablando con los niños, no con esa voz forzada de adulto que no sabe tratar con niños asustados, sino con la voz tranquila de quien ha conocido el miedo de cerca y sabe por eso mismo cómo calmarlo. Don Cirilo, el abuelo,
Se quedó escuchando aquella voz desconocida moverse por su cocina, dando órdenes suaves a sus nietos, devolviéndole a la casa un sonido que hacía meses había desaparecido. El sonido de alguien ocupándose de todo sin que nadie tuviera que pedírselo. «¿Quién es usted?», preguntó al fin, cuando el olor a comida ya llenaba la casa. «Una mujer que iba pasando y escuchó llorar a sus nietos», respondió Amparo sin detenerse. «Ya casi termino. Después me voy». «Espere», dijo don Cirilo, y esa palabra, espere, fue la primera en mucho tiempo que alguien le decía a Amparo sin que sonara a sospecha. Esa noche, mientras los niños dormían ya alimentados por primera vez en días, don Cirilo le contó lo que había pasado con su familia. Su hijo y su nuera habían muerto el año anterior, casi al mismo tiempo, durante una fiebre que recorrió varios pueblos de la sierra y que se llevó a más gente de la que el cura pudo enterrar con calma. Desde entonces, él, ya viejo y con la vista cada vez más nublada, había intentado criar solo a sus 3 nietos, cada día un poco más torpe, cada día un poco más asustado de no llegar a verlos crecer del todo. «Una vecina viene a veces a ayudar», dijo el anciano, removiendo el fuego con un palo más por costumbre que por necesidad. «Pero tiene su propia casa, su propia gente. No puede venir siempre. Y yo cada día veo menos. Y cada día tengo más miedo de que un día se me apague el fuego encima a uno de ellos sin que yo lo note a tiempo». «No es fácil», dijo Amparo en voz baja. «¿Usted tiene familia?», preguntó el anciano. «¿Alguien la espera en algún lado?». Amparo pudo haber mentido, como había aprendido a mentir un poco en cada casa nueva para parecer menos sola de lo que era. Pero estaba cansada. «No tengo a nadie», dijo. «Mi familia murió hace años, en un derrumbe. Desde entonces, la gente cree que yo traigo la mala suerte, que sobreviví porque algo más grande me perdonó a cambio de que yo cargara con su sombra. Me han corrido de casi todos los lugares donde he trabajado. Iba pasando por este camino sin saber bien hacia dónde, cuando los oí llorar». Don Cirilo no dijo nada por un rato largo. Su ojo sano, nublado por la catarata, se quedó fijo en el fuego, como si en las brasas pudiera ver algo que su vista ya no le permitía ver en el mundo. «Yo no sé de maldiciones», dijo al fin, «pero sé que llevo un año pidiéndole a Dios cada noche que me mande ayuda antes de que se me acaben las fuerzas. Y usted apareció justo el día en que ya no me quedaban cerillos que pudiera encender solo. Aquí quiero hacer una pausa, porque me parece importante. Don Cirilo no le estaba diciendo a Amparo que no creyera en la mala suerte por bondad, ni para consolarla. Se lo estaba diciendo porque, desde su lugar, lo que él veía no era una mujer maldita, sino una respuesta a un año entero de ruegos. Y creo que ahí está algo muy humano. La misma persona, el mismo hecho, puede parecer una maldición desde un lado del camino y una bendición desde el otro, según quien esté mirando y qué tan desesperado esté por encontrarle sentido a lo que le pasa. «Quédese esta noche», dijo el anciano. «Hace frío y es tarde. Mañana vemos qué hacemos». Amparo se quedó esa noche, y la siguiente, y la que vino después. No fue, hay que decirlo, una historia donde todo se resuelve de golpe. Al principio, Amparo se quedó haciendo lo que sabía hacer, servir. Cocinaba, lavaba, mantenía el fuego encendido, ayudaba a don Cirilo a moverse por la casa sin tropezar con lo que ya no veía bien. Dormía en un rincón apartado de la cocina, sobre un petate, y durante el día se ocupaba de los 3 niños, mientras el anciano, demasiado débil ya para el campo, se quedaba sentado cerca del fuego, dando indicaciones de memoria sobre cómo se hacían las cosas en esa casa desde antes de que él mismo se quedara ciego. Los niños no entendían de arreglos prácticos.
Los niños entendían de cariño, y el cariño se les fue pegando a Amparo casi sin que ella lo notara. Lupita, la más pequeña, que apenas tenía 1 año cuando murió su madre, y por lo tanto no guardaba ningún recuerdo real de ella, fue la primera en empezar a seguirla por toda la casa como un patito, a dormirse en su regazo, a buscarla en las noches de frío. Candelaria tardó un poco más, pero también cedió rápido, atraída por los cuentos que Amparo le contaba mientras le trenzaba el cabello. Emilio, el mayor, fue el más difícil. Tenía 9 años y memoria suficiente para recordar bien a su madre, y un niño que ya perdió una vez a alguien que quería aprende sin que nadie le enseñe que querer es arriesgarse a perder otra vez. Así que Emilio guardó la distancia. Era educado con Amparo, hacía lo que le pedía, pero no se entregaba. La observaba de lejos, midiéndola, como quien vigila si ésta también, tarde o temprano, se va a ir. Amparo no lo forzó. Conocía esa clase de desconfianza, porque era la suya propia, la misma con la que ella medía cada casa nueva esperando el día en que la corrieran. Sabía que no se vence empujando, se vence quedándose, y se quedó. Día tras día, sin exigirle cariño al niño, sin reclamarle nada, dejándole el tiempo que necesitara. Hasta que una tarde, volviendo del arroyo con un cántaro de agua que le pesaba en los brazos, encontró a Emilio esperándola en el camino. El niño no dijo nada. Solo le quitó el cántaro de las manos y lo cargó el resto del trecho, sin mirarla a los ojos, con la torpeza de quien hace, por primera vez, un gesto de cariño que le costó semanas decidirse a hacer. Amparo entendió que algo había empezado a ceder, y tuvo el cuidado de no decir nada que pudiera asustarlo. Una tarde, mientras le desenredaba el pelo a Lupita frente al cubo de agua, la niña simplemente lo dijo, sin pensarlo, sin que nadie le hubiera enseñado a decirlo. «Mamá, ya no jales tan fuerte». Amparo se quedó con el peine detenido en el aire. Sintió que algo se movía en un lugar de su pecho que llevaba años creyendo cerrado, ese lugar donde el mundo le había enseñado, golpe tras golpe, que ella no era de las que servían para que alguien las llamara así. Pensó en corregirla. Pensó en decirle, «No, mi niña, yo no soy tu mamá». Pero esas palabras habrían sido una mentira más grande que dejarla decir lo que decía, porque ¿qué es una madre sino la que peina, la que alimenta, la que cuida el fuego para que nadie tenga frío? La que está. No la corrigió. Siguió peinándola con más cuidado que antes, parpadeando para que la niña no viera lo que se le había llenado en los ojos. Desde ese día, las 3 la llamaron así. Candelaria lo adoptó enseguida. Emilio tardó más. Lo dijo primero medio en broma, probando, hasta que un día dejó de ser broma y se quedó siendo simplemente verdad. Quien haya querido a un niño que no nació de su propia sangre sabe exactamente de lo que estoy hablando. No es un cariño menor, a veces es más grande, precisamente porque es un querer que se elige cada día, no uno que llega impuesto desde el nacimiento sin que nadie lo decida. La gente del pueblo, claro, habló, pero esta vez no hablaron de escándalo ni de deshonra, porque todos sabían que don Cirilo era un viejo demasiado enfermo para cualquier cosa que no fuera agradecer la ayuda. Hablaron, en cambio, de lo que ya conocían, de la mala suerte que Amparo cargaba desde el derrumbe y de lo imprudente que era don Cirilo por meter en su casa, junto a sus nietos ya golpeados por la desgracia, a la mujer que el pueblo entero sabía que atraía más desgracia todavía. Esa familia ya sufrió suficiente, decían algunas mujeres en el molino, y ahora encima dejan que esa entre a vivir con ellos. Cualquier cosa mala que les pase de ahora en adelante va a ser por su culpa. Las habladurías llegaron, como llegan siempre, a oídos de quien no debía escucharlas todavía, a oídos de Emilio, que un día regresó de la plaza con el ceño fruncido y le preguntó a Amparo, sin rodeos, lo mismo que después
repetiría su hermana Candelaria. ¿Es cierto lo que dicen que usted trae la mala suerte? Y fue ahí, en esa pregunta repetida por dos bocas distintas de la misma casa, donde Amparo tuvo que decidir si seguía huyendo de esa fama o si por primera vez en su vida se quedaba a pelear contra ella. La oportunidad de hacerlo llegó unos meses después, cuando una sequía dura golpeó toda la sierra. Los manantiales bajaron a la mitad. Las milpas de muchas familias comenzaron a secarse antes de tiempo. Y como suele pasar cuando un pueblo entero sufre algo que no puede explicar del todo, la gente volvió a buscar un sentido fácil para su miedo. Desde que esa mujer llegó a vivir con el viejo Cirilo, no hemos tenido más que desgracias, dijo, en voz alta y frente a varios vecinos, doña Refugio, la mujer del molino, mientras la sierra entera discutía qué hacer con la sequía. Primero la fiebre que se llevó a sus padres, y ahora esto. Esa mujer trae la ruina a donde pisa. Amparo escuchó el comentario sin responder, pero esa noche, en lugar de quedarse callada como había hecho toda su vida, hizo algo distinto. Fue a buscar a doña Tomasa, la curandera más vieja y más respetada del pueblo, la misma que había ayudado a nacer a más de media sierra, incluidos los 3 nietos de don Cirilo. «Doña Tomasa», le dijo, «usted sabe de plantas y de agua mejor que nadie en este pueblo. ¿Sabe usted de algo que se pueda hacer para estos manantiales? ¿O tendré que quedarme callada otra vez mientras me culpan de algo que ni el cielo puede controlar?» La anciana la miró largo rato, con esos ojos que habían visto pasar más penas y más mentiras de las que cualquier pueblo quisiera admitir. «Sé de un manantial viejo, más arriba en el cerro, que la gente dejó de usar hace años porque el camino es difícil», dijo al fin. «Si todavía corre agua ahí, podríamos abrir una zanja nueva. Pero necesitaré manos que no tengan miedo de trabajar duro y de subir lejos». «Yo tengo esas manos», dijo Amparo. Durante varios días, Amparo subió al cerro junto a doña Tomasa y un puñado de hombres del pueblo que, a pesar de las habladurías, no se negaron a una ayuda que tanto necesitaban. Cavaron, despejaron piedras, siguieron el rastro de humedad entre las rocas hasta que, al 4.º día, encontraron el manantial viejo todavía vivo bajo la tierra, esperando solo que alguien se atreviera a abrirle camino otra vez. Cuando el agua nueva empezó a correr hacia las milpas más afectadas, todo el pueblo lo notó. Y cuando se supo quién había insistido en ir a buscarla, hasta los más desconfiados tuvieron que callarse, al menos por un tiempo. Fue doña Tomasa quien, frente a varias mujeres reunidas en la plaza, dijo la frase que después se repitió por toda la sierra. «La desgracia no la sigue a ella. La desgracia ya estaba aquí desde antes, como está siempre en todas partes. Lo que esta mujer trae no es la ruina, es la costumbre de no irse cuando algo se rompe, sino quedarse a repararlo. Y eso, en este pueblo, hace mucha falta. Las habladurías no se acabaron del todo, nunca se acaban por completo, pero bajaron de tono, y con el tiempo, más por costumbre que por convicción, la gente dejó de mirar a Amparo como a una sombra y empezó a mirarla simplemente como a la mujer que cuidaba al viejo Cirilo y a sus 3 nietos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Será que algunas personas de verdad cargan con una sombra que las sigue? ¿O será que a veces el mundo necesita culpar a alguien para no tener que aceptar que la desgracia, sin más explicación, simplemente le toca a quien le toca? Quédense, que la historia todavía tiene algo que decir sobre eso. Pasaron los años. Don Cirilo perdió por completo la vista que le quedaba, pero nunca perdió la certeza de que aquella tarde de invierno, cuando ya no le quedaban fuerzas ni cerillos, alguien más grande que la casualidad le había mandado ayuda por el camino.
Amparo lo cuidó hasta el final, con la misma paciencia con la que había cuidado a sus nietos, y cuando el anciano murió, ya viejo y tranquilo, lo hizo sabiendo que sus nietos quedaban en las manos que él mismo había aprendido a confiar. Emilio, Candelaria y Lupita crecieron sanos, fuertes, sin la sombra de hambre ni de abandono que habían conocido aquella primera tarde. La casa de adobe junto al cerro, que durante un año entero había sido un lugar de llanto contenido, se llenó otra vez de risas, de pan recién hecho, de las cosas pequeñas que hacen que una casa deje de sentirse vacía. Amparo nunca volvió a casarse, nunca volvió a buscar lo que el mundo le había negado 2 veces de joven. No lo necesitó. Tenía ya, sin esperarlo, todo lo que de joven había soñado tener. Una casa, una familia, un sitio en el mundo que era suyo de verdad, ganado no por sangre, sino por quedarse cuando todo le enseñaba a huir. Vivió muchos años en esa casa de adobe al pie del cerro. Vio crecer a los 3 niños, los vio casarse, tener a sus propios hijos, traerlos a visitarla los domingos, porque para esos nietos Amparo fue siempre la abuela, sin medias palabras, sin explicaciones. A veces, ya muy mayor, sentada a la puerta de la casa mirando hacia el sendero de piedra por donde había llegado aquella tarde fría con su atado de ropa al hombro, Amparo pensaba en lo extraño que había sido su destino. Pensaba en el derrumbe que le quitó a toda su familia y que sin embargo la dejó viva. Pensaba en el muchacho que la dejó por una vaca enferma, en las casas que la corrieron por desgracias que no eran suyas, en cada puerta cerrada que en su momento le pareció solo crueldad. Y pensaba algo que de joven, en medio del dolor, jamás habría podido pensar, que si una sola de esas puertas no se hubiera cerrado, ella nunca habría estado caminando por ese sendero preciso, esa tarde precisa, justo cuando un anciano ciego se había quedado sin fuerzas para encender un fuego, y 3 niños lloraban, sin saber todavía que la mujer que el mundo entero culpaba de toda desgracia era en realidad la respuesta a la suya. El mismo camino que parecía castigarla, sin que ella lo supiera, la había estado llevando todo el tiempo hacia el único lugar donde su llegada no sería una maldición, sino exactamente lo contrario. Ustedes que llegaron hasta el final de esta historia, díganme, ¿creen que existen personas marcadas de verdad por la mala suerte? ¿O creen, como llegó a creer Amparo con los años, que el mismo camino que parece cerrarnos todas las puertas, a veces lo hace solo para empujarnos, sin que lo sepamos, hacia la puerta que sí era la nuestra? Yo solo cuento lo que pasó. Creer. Eso ya lo dejo en su corazón.